quisiera mencionarles una parte del Evangelio de este día que es la base de toda esta experiencia que estamos viviendo y de la celebración solemne de la muerte del Señor. Hoy leeremos en los templos católicos un evangelio completo sobre la pasión. Esta es una pequeña parte. En aquel tiempo salió Jesús, es de San Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 19 y 42, con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Ahí entró él con sus discípulos. Judas el traidor conocía el lugar donde iba a estar Jesús, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un destacamento y algunos empleados de los sumos sacerdotes y los fariseos, y se dirigió allá con antorchas, linternas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a pasar, se adelantó y les dice: ¿a quién busca? Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Les dice: yo soy. También Judas el traidor estaba con ellos. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Como ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera en la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y éste dejó entrar a Pedro. La sirvienta de la portería dice a Pedro: ¿no eras tú también discípulo de ese hombre? Contestó él: no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes y los guardias habían encendido fuego y se calentaban. Pedro estaba con ellos protegiéndose del frío. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza, y sigue toda la narración que ya atenderemos en su momento de la pasión del Señor. ¿Cuál es el sentido de la muerte del Señor Jesús? Nuestra vida. Él asumió la muerte, tomó la decisión de entregarse sin ser culpable, sin ser pecador, pero con la conciencia plena de hacer la voluntad de su Padre, que es nuestra salvación, nuestra vida en plenitud, ahora y para siempre. Una vida no esclavizada por el pecado y sus consecuencias. Una vida no sumergida y determinada por el mal, que lleva a la persona de manera consciente o inconsciente a una actitud egoísta. Una vida no encerrada, dice el Papa Francisco en estos tiempos, en una autorreferencia. Solo vernos a nosotros mismos y solo buscar nuestra pura satisfacción personal, con esa idea que pues se ha difundido tan fuertemente por todos lados. La felicidad es que tú hagas lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, que tú te sientas bien, los demás no importan. Y bueno, pues precisamente a causa de esta pandemia estamos viendo las consecuencias de eso y estamos viviendo en carne propia un cambio muy serio y muy significativo, un lenguaje de muchísima profundidad, como tú decías en la introducción de la presentación. No podemos vivir una vida de esa manera egoísta, consciente o inconscientemente. Claro. Solo buscando nuestro propio bien, sin tener en cuenta a los otros. Pues la vida no es así, aunque la querramos forzar a ser así. La vida es relación, la vida es comunión, la vida es ese contacto profundo con las otras personas. Y para nosotros los creyentes, comenzando con Dios, y a partir de ese contacto se construye la relación, y a partir de la relación el ser humano encuentra, descubre y vive profundamente el sentido de su propia vida. El Señor Jesús sabía todo esto, y sabía perfectamente en aquel tiempo como en el nuestro que la humanidad tiende con frecuencia, no todos por supuesto, la generalización no es positiva, tiende la humanidad en sectores, en personas, en grupos, a refugiarse en el miedo,
por las malas experiencias, por las dificultades, por las problemáticas de la vida, y entonces a enmascarar ese miedo con un ideal de vida absolutista, cerrado en uno mismo, egoísta. Yo voy a vivir mi vida a mi manera, los demás que cada quien se la resuelva, lo importante es que yo esté bien. Pues él pone el testimonio exactamente contrario. Va a vivir su vida para todos, va a padecer por todos, va a entregarse en la cruz para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Una prueba muy valiosa es esta decisión que hemos tomado en conjunto con nuestras autoridades, los servidores públicos, que están buscando que esta situación se resuelva de la mejor manera. Guardémonos en casa, no simplemente para cuidarnos a nosotros mismos, evitar el contagio y la enfermedad o la muerte en nuestra familia, sino para buscar el bien de los otros, para procurar que la mayoría de las personas pues puedan crear las defensas necesarias, sobrellevar el padecimiento, fortalecerse como es el proceso común con los virus. Pero hay personas muy vulnerables por sus condiciones que ya son ampliamente mencionadas, no viene aquí el caso detallar eso, y queremos proteger a las personas vulnerables. Este fue el espíritu del Señor Jesús, protegernos a todos, pero al mismo tiempo haciéndonos fuertes con su amor, de esa vulnerabilidad en las que nos mete el pecado, que nos aparta de Dios, del bien verdadero, que nos aparta del bien del encuentro, la relación y la construcción de la vida con nosotros, en un engaño, en un artificio, algo que parece verdad, de una vida donde simplemente yo busco mi propio bien y satisfacción. Y entonces Él asumió con su pasión, con su vida desde antes, y con su muerte, el pecado de toda la humanidad, los males que son sus consecuencias, y se entregó para que con su muerte nuestro pecado fuera perdonado, para que con su muerte todos nuestros males pudieran con Él y con una fe profunda convertirse en bienes, y no solo en bienes propios, sino en bendiciones para toda la humanidad, para que nosotros pudiéramos trascender, es decir, ir más allá del destino lógico del pecado y de la vida humana que es la muerte, y pudiéramos tener una vida en plenitud que estuviera más allá de la muerte. Y lo más importante, que esos pecados, esos males en nuestras vidas, que son heridas y que hacen que muchas personas se hundan en el miedo por esas heridas, en un egoísmo justificado, es que por lo que yo he pasado, mejor busco pues que se resuelva mi vida a mi manera, ¿verdad? Y claro, yo soy quien importa, ¿no? Sí, y que los otros vean cómo le hacen, pero porque estoy herido, porque estoy lastimado, herida, lastimada. Padre, y entonces ya no quiero correr el riesgo. Y en este punto que menciona, que creo que es como el reto principal, ¿no?, para todos aquellos, en el hecho de no juzgar, porque como dice usted, a veces es como el que yo esté bien, no importa lo de los demás, o a veces el querer que los demás hagan lo que yo creo que es lo correcto, porque yo estoy en peligro, porque yo estoy vulnerable, y no en el yo me pongo en su lugar, y no en el yo oro por su bien y por el bien de todos en general, sino es como estamos como un poco desenfocados, no sé si esa es la palabra correcta, pero bastante buena, pero que definitivamente nos va mostrando cómo en lugar de buscar esta igualdad y esta unión,
pues seguimos desde la parte egoísta, ¿no? Y no entendiendo que pues hay gente que tal vez no está actuando de la mejor manera, pero porque es su necesidad, porque es su momento, y nosotros en lugar de juzgar, pues tendríamos que orar por ellos y hacer lo propio, no nada más por nuestro bien, sino por el que está pues necesitándolo. Y dejar que el Señor Jesús, con su pasión y su muerte y su resurrección, sane esas heridas, y nuestras heridas se conviertan en luz, y nuestras heridas se conviertan en medicina. De nuestras heridas salga el bien para los otros, de nuestras heridas salga la fuerza que ilumina la vida de los otros, porque eso es lo que falta comprender. Lo que hace el Señor Jesús es sanar las heridas, volverle al ser humano, mujer y varón, su integridad, su experiencia de valor, de dignidad, no solo para que se sienta bien y se experimente bien a sí misma, a sí mismo, consigo mismo, en lo que nosotros llamamos en lenguaje común un estatus de bienestar, sino realmente se convierta en constructora y constructor del bien, porque las heridas que todos tenemos de nuestra historia, los problemas, las dificultades, las penas, todo lo que hay, nuestros propios pecados y errores que duelen tanto, que nos hacen enfrentarnos con la dificultad de la culpabilidad que es tan difícil, el Señor Jesús las transforma en luz, las transforma en medicina, las transforma en bien. Nuestra vida puede ser un enorme bien para todas las personas, pero unidos al Señor Jesús, unidos a nuestros hermanos y hermanas, unidos amorosamente a la creación sin seguirla destruyendo, esa naturaleza maravillosa que fue creada como un bien para nosotros, poderla sustentar. Todos nosotros podemos argumentar que actuamos de manera egoísta y con miedo por las malas experiencias, por los malos hechos, por los malos momentos, por las malas historias. ¿Y quién puede decirle a una persona que eso es falso, si es su propia experiencia de vida? Pero lo que hay que decirle con Jesucristo es que si se abre a Él en alma, en corazón, en mente, en vida, el Señor no solo va a sanar sus heridas, con sus propias heridas, las de Cristo en la pasión y en la cruz, sino que va a convertir esas heridas en luminosas, en medicina para los otros, porque la persona habrá crecido, madurado, aprendido con la fuerza del amor de quien se entrega gratuitamente, y con esa entrega total genera la vida. Por eso en nuestra iglesia se celebra este hecho con tantísima solemnidad y tanta atención, preparándonos durante la Cuaresma que terminó antier, y viviendo ya estos 3 días santos a los que llamamos el Triduo Pascual, que es la cena, la institución de la Eucaristía, el sacerdocio, el mandamiento del amor ayer, hoy la pasión y muerte del Señor en la cruz, por la cual fuimos redimidos, y mañana, desde hoy, el mañana sábado por la noche, la resurrección con la vigilia pascual. Cristo vence el pecado perdonándonos, Cristo transforma los males en bendiciones, las heridas en luz, en medicina, y con Él podemos también nosotros entregarnos amorosamente, y con Él podemos aprender a llevar una vida que tiene como sentido servir humildemente al bien de todos, y que le dará realización a nuestras personas. Y por supuesto, seremos nosotros una mediación para la realización de las otras personas, de la creación y del mundo y del universo.